adoptada por Aben-Humeya fue la de enviar a Jara recorrer la Alpujarra al mando de un ejército compuesto por 300 curtidos monfieses para recoger todo el botín capturado a fin de trocarlo a los berberiscos para armas, razón por la que Hernando volvía a leer su recua de mula cargada desde el cuchillo al castillo de Jubila. Sus relaciones con Ubay se habían vuelto más tensas. Hernando no conseguía borrar de su memoria el semblante salvaje que le había mostrado el arriero, y no dejaba de dar vueltas a su comentario sobre la posición perdida accidental de parte del botín. Tengo que vigilar a la vieja, siempre se retrasa, le dijo a Ubay para cerrar la marcha. Prefería no tenerla a su espalda. Una mula vieja come igual que una joven, le espetó este. Mátala. Hernando no contestó. ¿Acaso quieres que también lo haga yo?, añadió el arriero al tiempo que llevaba la mano a la daga que le colgaba del cinto. Esta mula conoce los caminos de la Alpujarra mejor que tú, se le escapó al muchacho. Ambos se miraron, los ojos de Ubay rezumbaban odio. Entre dientes, el arriero de Narila murmuraba algo cuando un grito de Brahim le hizo volver la cabeza. El grupo de cautivas cristianas se marchaba ya, y las mulas también se movían tras las mujeres. Ubay frunció el entrecejo, contestó con otro grito a Brahim y le sumó a la comitiva, no sin antes atravesar con la mirada a Hernando. Fue en ese momento cuando Ubay decidió que debía deshacerse de aquel muchacho. Representaba a Brahim, el arriero de Jubila, porque había tenido 1000 problemas en los caminos de las Alpujarras. Como con la mayoría de los arrieros, el oro y la riqueza que transportaban la recuera había excitado la ambición del de Narila. ¿Quién había de enterarse si faltaba algo? Nadie. Llevaba el control de lo que cargaban los animales. Si la lucha de su pueblo era importante, pero algún día terminaría y entonces seguiría siendo un vulgar arriero obligado a recoger las sierras nevadas para ganar una miseria. Ubay no estaba dispuesta a ello. En nada peligraría la victoria de los suyos porque su tesoro se viera algo mermado. Había intentado recabar la ayuda de Hernando, ganarse su mitad apelando a las malas relaciones que ambos tenían con Brahim. Pero aquel necio no le había seguido el juego. Bien, peor para él. Ese era el momento, el inicio del levantamiento, con la gente desorganizada. Después, ¿quién sabía cuántas arrieras se sumaría o qué disposición adoptaría el nuevo rey? Además, le constaba que nadie, ni siquiera su padrastro, iba a echar mucho de menos a ese muchacho, al que trataba de nazareno. Ubay conocía bien aquella ruta, eligió el recodo de un estrecho y sinuoso camino que discurría por las paredes de una de las sierras. Los salientes de cada revuelta del camino impedían ver a quienes iban por delante o por detrás, a más allá de unos pocos pasos de distancia. Nadie podía volver atrás dada la estrechez de la cortada, nadie podía sorprenderle. Las mulas cerraban la marcha y por detrás de ellas, tras la vieja, iba Hernando. Sería sencillo, se ajustaría tras el récord, cortaría el cuello del muchacho en cuanto éste pasase, lo montaría en una mula bien cargada y escondería cadáver y animal en una cueva de aquel mismo tramo, sin detener la marcha siquiera. Todos pensarían que Hernando había huido con parte del botín. La culpa sería de Ibrahim por haber confiado en un nazareno bastardo. Él solo tendría que regresar por la noche y esconder bien su parte del botín hasta que llegase el final de la guerra. Así lo hizo, arreó a sus animales para que continuasen la marcha, cosa que hicieron acostumbrados como estaban a aquellos caminos. Empuñó su cuchillo y lo alzó cuando las primeras mulas de la recua de Hernando doblaron el récord. La fue contando, eran 12.
Las mulas le rozaban y Ubayd la azuzaba en silencio con la mano libre para que continuara. La 11ª superó el récord y Ubayd se vio en tensión. El muchacho tenía que ser el siguiente, después de que pasara el último animal. Pero la vieja se detuvo. Hernando la arreó con la voz, pero el animal se negó con tozudear. Presentía la presencia de una persona tras la revuelta. «¿Qué sucede, vieja?», preguntó, empezando a superarla para ver qué. Hernando se acercó todavía más al récord y la vieja reculó, como si quisiera impedir que su dueño la superase. El muchacho se detuvo en seco. No transcurrió ni un instante antes de que Ubayd apareciese en el camino, amenazando con el cuchillo. Las mulas se alejaban y tenía que rematar su plan. Hernando, detrás de la vieja, hizo ademán de huir, pero rectificó y cogió un gran candelabro de plata maciz de 5 brazas que sobresalía de una de las alforjas. Los dos se retaron, con la vieja de por medio. Hernando, con la espalda empapada en un sudor más frío que el de la temperatura de la sierra, intentaba controlar el temblor de sus manos, de todo su cuerpo, mientras apuntaba con el largo candelabro hacia el arriero de Narila. Un escabroso barranco insondable se abría a su costado derecho. Ubayd miró el abismo. Un golpe con aquel candelabro. «Atrévete», le desafió Hernando con un chillido nervioso. El arriero de Narila sopesó la situación y guardó el puñal en el cinto. «Creí que te perseguían los cristianos», se excusó con cinismo antes de darle la espalda. Hernando ni siquiera volvió la cabeza. Le costó volver a colocar el candelabro en la alforja. De repente se dio cuenta de su peso. Temblaba mucho más de lo que había hecho al enfrentarse con Ubayd, y casi no podía controlar sus manos. Al final se apoyó en la grupa de la vieja y le palmeó el anca agradecido. Continuó el camino asegurándose de que la mula superaba cada uno de los recodos antes que él. Jaleados por la chiquería que salió a recibirles, ascendieron la empinada cuesta que llevaban al castillo de Jubiles, bien entrada la tarde del día de San Esteban. Hernando no perdía la vista a Ubayd, que iba por delante de él. A medida que se acercaban, percibieron la música y los aromas de las comidas que se preparaban en su interior. Tras la semiderruida muralla del fuerte que le esperaban las mujeres y los ancianos de Cádiz, así como mucha otra gente de diferentes lugares de la Alpujarra, principalmente mujeres, niños y ancianos, que acudían en busca de refugio ya que sus padres o esposos se habían sumado levantamiento. En el interior del amplio recinto, jalonado por 9 torres defensivas, algunas destruidas, otras todavía erguiéndose con arrogancia sobre el abismo, se abrigaban como en bazar de decenas de tiendas y chozas hechas con ramas y telas, que guardaban las pertenencias de cada familia. Las hogueras relumbraban en cualquier espacio que se abriese las tiendas. Los animales se mezclaban con niños y ancianos, mientras las mujeres ataviadas con coloreados trajes moriscos se dedicaban a cocinar. La algarabía y las aromas lograron que Hernando se relajase. No se trataba de las ollas y pucheros con verduras y tocino que comían los cristianos. El aceite quemaba de doquier. Desfilaron junto a las tiendas entre la ovación general y una mujer le ofreció un dulce de almendra, con miel también, otra un buñuelo y una tercera una sabrosa y trabajada confitura recubierta de alcorza. Aquí y allá por grupos sonaban panderos, gritas y tabales, dulzainas y rabeles. Mordió la alcorza y en su boca se mezclaron los sabores del azúcar, el almidón y el almizcle, del ámbar, del coral rojo y las perlas, del corazón de ciervo y del agua de azahar. Luego, entre fuego y mujeres, canto y baile, aspiró el aroma del cordero, la liebre y el venado, y de las hierbas con las que los cocinaban, el cilantro, la hierbabuena, el tomillo y la canela, el anís, el eneldo y miles más de ellas. Las recuas de mulas cruzaron con dificultad el fuerte hasta uno de sus extremos, donde se asentaban los restos de la antigua alcazaba, y se hallaba depositado el botín hecho en Cádiz. Las cautivadas cristianas recién llegadas fueron asaltadas por las moriscas, quienes las despojaron de sus escasas pertenencias antes de ponerlas a trabajar. Con la ayuda de los hombres a los que Brahim había encargado la protección del botín de Cádiz, Hernando y Ubayd empezaron a descargar las mulas y a amontonar los objetos de valor. Ambos estaban tensos y se vigilaban el uno al otro. En ello estaban, transportando los frutos de la rapiña, desde las alforjas al interior de la alcazaba, cuando las zambras y gritos fueron silenciándose hasta que todos pudieron escuchar la voz de Hamid, que llamaba a la oración desde el campanario de Júbilo.
ahora convertido en minarete. El castillo disponía de 2 grandes aljibes que se proporcionaban agua de la sierra, limpia y pura. Cumplieron con las abluciones y la oración, y después regresaron a su tarea. En el interior de la alcazaba se acumulaba un considerable tesoro, compuesto por gran cantidad de objetos de valor, joyas y todos los dineros desvalijados a los cristianos. Hernando dejó que sus ojos recorrieran el oro y la plata amontonada. Absorto en la pequeña fortuna acumulada, no se percató de la proximidad de Ubay, tras la oración de la noche. La oscuridad de la alcazaba solo se veía rota por un par de antorchas. La algarrabia había empezado de nuevo. Brahim charlaba con los soldados de guardia, más allá de la entrada a la alcazaba. Ubay le empujó al pasar junto a él. «La próxima vez no tendrás suerte», masculló. «La próxima vez», se repitió Hernando. Aquel hombre era un ladrón y un asesino. Estaban solos. Miró al arriero. Pensó unos instantes. «¿Y si...?» «Perro», le insultó entonces. El arriero se volvió sorprendido justo en el momento en el que Hernando saltaba sobre él. El muchacho salió despedido por la bofetada con la que recibió Ubay. Hernando trastabilló más de lo necesario para dejarse caer sobre el tesoro morisco, justo donde se encontraba una pequeña cruz de oro y perlas en la que se había fijado antes. El alboroto llamó la atención de Ibrahim y los soldados. «¿Qué?», empezó a decir Ibrahim, plantándose en el interior de la alcazaba en un par de zancadas. «¿Qué haces encima del botín?» «Me he caído, he tropezado», tartamudeó Hernando al tiempo que se sacudía la ropa con la cruz escondida en la palma de su mano derecha. Ubaid contemplaba la escena con extrañeza. ¿A qué había venido el súbito ataque del muchacho? «Torpe», le recriminó su padrastro acercándose al tesoro para comprobar de una ojeada que ningún objeto se hubiera roto. «Me voy a jubilar», soltó Hernando. «Tú te quedas», empezó a decir Ibrahim. «¿Cómo quieres que me quede?», levantó la voz y gesticuló exageradamente. Llevaba la joya al cinto tapada por la marlota que se había procurado de entre las ropas de los cristianos de Alcuta. «Sígueme, mira». Sin más dilatación salió de la alcazaba y se dirigió a las recuas de mula. Un confundido Ibrahim le siguió. «Esta lleva suelta una herradura». Hernando levantó la mano de una de las mulas y movió la herradura. «Aquella empieza a tener una matadura». Para llegar a la que se señalaba, el muchacho se deslizó entre las mulas de Ubay. «No, no es esa», añadió desde detrás de una de las del arriero de Narila. Se puso de puntilla, los brazos a los costados y simuló buscar cuál era la que tenía la matadura. Mientras lo hacía, escondió la cruz entre los arreros de la mula de Ubay. Aquella, sí, aquella, llegó hasta el animal y levantó su guarnición. Las manos le temblaban y sudaban, pero la pequeña matadura que había observado durante el camino apareció a la vista de su padrastro. «Y esta debe tener algo en la boca, puesto que no ha querido comer», mintió. «Tengo las herramientas y los remedios en el pueblo». Brahim echó un vistazo a los animales. «De acuerdo», cedió tras pensar unos instantes. «Ve a Jubiles, pero estate dispuesto a volver en cuanto te lo ordene». Hernando sonrió a Ubay, que contemplaba la cena desde la puerta de la alcazaba, junto a los soldados. El arriero frunció el ceño y entrecerró los ojos ante la sonrisa. Luego le amenazó con el índice antes de perderse entre las tiendas, donde las mujeres empezaban a servir la cena. Brahim hizo ademán de seguirle. «¿No vas a comprobar?», le detuvo su hijastro. «¿Comprobar? ¿Qué?». «No quiero problemas con el botín», le interrumpió con seriedad Hernando. «Si llegase a faltar algo, te mataría». Brahim se inclinó sobre el muchacho con los ojos cerrados en 2 finas líneas. Por eso mismo, Hernando tuvo que esforzarse para controlar el temblor que amenazaba su voz. «Se trataba del botín de nuestro pueblo, la prueba de su victoria. No quiero problemas. Revisa mis mulas». Brahim así lo hizo. Comprobó que las alforjas estuvieran vacías, comprobó los intersticios de los aherros e incluso exigió del muchacho que se despojase de la marlota para cachearlo antes de dejarle abandonar el castillo. Una vez libre, serpenteando entre las tiendas con las mulas en fila, Hernando volvió la mirada. Brahim registraba entonces los animales de Ubay. «¡Arre!», apremió al arreuco. Hernando y sus mulas llegaron a Jubiles ya entrada la noche, los cascos de las caballerías sobre el empedrado que quebraban el silencio del pueblo. Algunas moriscas se asomaron a las ventanas para obtener noticias de la revuelta, pero desistieron al comprobar que quien mandaba la recua
Era el joven nazareno. Aisha le esperaba en la puerta. La vieja se había adelantado, arriba a las demás mulas para que continuaran hacia el establo, y se detuvo frente a su madre. La titilante luz de la candela que alumbraba el interior de la casa jugueteaba con el perfil de su madre. En aquel momento recordó sus enormes pechos danzando en la iglesia al son de los yuyú. Sin embargo, al instante, la visión se convirtió en la Aisha suplicante que había ido a obtener la ayuda de Amir. Y su padre le preguntó: «¿Se ha quedado en el castillo?». Aisha se limitó a abrir los brazos. Hernando sonrió y se adelantó hasta sentir su brazo. «Gracias, madre», susurró. En aquel mismo instante notó el cansancio. Las piernas parecieron ceder y todos sus músculos se relajaron. Aisha estrechó el brazo y empezó a canturrear una canción de cuna, meciendo a su hijo en pie. ¿Cuántas veces había escuchado aquella melodía de niño? Después vinieron los demás hijos de Ibrahim y él. Una linterna parpadeó junto a las últimas casas del pueblo. Aisha se volvió hacia ella. ¿Has cenado?, preguntó de repente, nerviosa, tratando de separarlo. Hernando se resistió. Prefería aquel abrazo a la comida. Vamos, vamos, insistió. Te prepararé algo. Entró decidida en la casa. Hernando permaneció un momento parado, deleitándose en el aroma de aquella ropa y aquel cuerpo que tantas pocas veces podía abrazar. «Venga», le espetó su madre desde dentro de la casa. «Hay mucho que hacer y es tarde». Desparejó los animales, le echó cebada en el pesebre y Aisha le llevó una buena ración de migas de pan, huevos y una naranjada. Mula y mulero comieron en silencio. Aisha, sentada al lado de su hijo, le acariciaba el cabello con dulzura, mientras escuchaba el relato de lo acontecido desde su partida de jubilar. Le besó en la cabeza al escucharle contar, con la voz embargada por el llanto, la muerte de Gonzalico. Tuvo su oportunidad, trató de consolarle. Tú se la diste. Esto es una guerra contra los cristianos. Todos la sufriremos. No te quepa duda. Hernando terminó de cenar y su madre se retiró. Entonces él se decidió a curar a la mula. Las inspeccionó. Ya saciadas todas, incluso las nuevas, descansan con el cuello colgado y las orejas gachas. Por un momento cerró los ojos, vencido por el cansancio, pero se obligó a levantarse. Ibrahim podía mandarle llamar en cualquier momento. Erró a aquella que lo necesitaba. En la noche el martilleo resonó por cañas y barrancos, mientras rectificaba la herradura de hierro dulce sobre el yunque para lograr darle la forma casi cuadrangular propia de los berberiscos. Ibrahim insistía en continuar con las técnicas árabes, renegando de las herraduras semicirculares de los cristianos, y Hernando estaba de acuerdo con él. El reborde saliente que quedaba en las herraduras debido a las características de los clavos que utilizaban prometía a las caballerías andar con seguridad por caminos escarpados. Luego, una vez cerrada la mula, y al contrario de cómo lo harían los cristianos, cortó la parte del casco que sobresalía de la herradura. Terminó de herrar, comprobó los cascos de todas las demás mulas, y al final se volcó en curar las mataduras de la que había señalado en el castillo. Le había pedido a su madre que encendiera el fuego antes de retirarse. Entró en la casa sin preocuparse por sus 4 hermanastros, que dormían revueltos en la pequeña estancia que hacía las veces de cocina y comedor. Pronto recuperarían sus habitaciones del piso superior, junto a la de su madre e Ibrahim. Cuando los casi 2000 capullos de seda que se agarraban a las andazas de zarpos dispuestas en las paredes fueran desembojados, mientras tanto los capullos debían cosecharse en silencio y tranquilidad,
y sus hermanastros se veían obligados a cederle sus habitaciones. Calentó agua y puso a cocer miel y euforbio, que dejó en el fuego mientras iba a masajear con el agua caliente la zona herida de la mula. Volvió al fuego y mejoró la cocción con sal envuelta en un paño. Cuando consideró que el remedio estaba listo, lo aplicó en la rozadura. Aquella mula no podría trabajar en algunos días, por mucho que eso disgustara a Ibrahim. Contempló los animales con satisfacción. Llenó sus pulmones del aire helado de la sierra y llevó su mirada hacia los perfiles de las montañas que rodeaban Jubila, todos contornados en las sombras salvo el cerro del castillo, alumbrado por el fulgor de las hogueras de su interior. ¿Qué le habrá sucedido a Ubair?, pensó mientras se encaminaba al cobertizo para dormir lo poco que restaba de la noche. Un atardecer de primavera, Hernando regresaba cansado a su casa. Durante la jornada habían tenido que preparar el viaje de más de 40 caballos al puerto de Cartagena, donde les esperaba una nave para trasladarlos a Génova y de allí a Austria. El rey Felipe había decidido regalar aquellos soberbios ejemplares a su sobrino, el emperador, y a los archiduques, el duque de Saboya y el duque de Mantua. Conforme establecía el rey en su orden, primero eligieron aquellos que debían ser enviados a Madrid para su uso personal y el del príncipe, y después lo hicieron con los que debían ser objeto de regalo. Don Diego López de Haro estuvo todo el día en las caballerizas, eligió y desechó animales, vaciló y cambió de opinión, dejándose aconsejar por los jinetes, entre ellos Hernando, acerca de cuáles eran los mejores para el monarca. ¿Sabrán conservar la raza?, dudó el modisco a la vista de un magnífico semental de 5 años, altivo, de capa torda, que se movía elevando manos y pies con elegancia, y que el caballerizo escogió como uno de los que partirían hacia Austria. Seguro que sí, contestó don Diego por delante de él, sin volverse, con la atención puesta en el semental. En aquella corte hay grandes jinetes y expertos en caballos. No me cabe duda de que a partir de estos sementales obtendrán ejemplares que se convertirán en el orgullo de Viena. ¿Realmente lo conseguirían?, se preguntaba Hernando cuando, sorprendido, se encontró con que la puerta de su casa estaba cerrada. En el mes de mayo y a aquellas horas solía hallarse abierta hasta la reja calada que daba al patio. ¿Habría sucedido algo? Golpeó la puerta con fuerza una y otra vez. La sonrisa de su esposa al recibirle le tranquilizó. ¿Por qué?, empezó a preguntar cuando ella volvió a trancar la puerta. Fátima se llevó un dedo a los labios y le rogó silencio. Luego la acompañó hasta el patio. Hamid había quebrantado la estricta orden acerca del lugar en el que debían ser educados los niños. Hernando había exigido que estas lecciones tuvieran lugar en las habitaciones para que nadie pudiera oírlos hablar en árabe. Pero en su lugar, Hamid los había llevado al patio, donde sentados en el suelo de la galería sobre simples esteras, los niños atendían al alfaquí mientras éste trataba de enseñarles matemáticas. Fue a quejarse a su esposa, pero la encontró otra vez con el dedo cruzado en mitad de sus labios y se resignó al silencio. Hamid ha dicho, le explicó ella entonces, que el agua es el origen de la vida, que los niños no aprenden en el interior de una habitación mientras escuchan correr el agua fuera, que necesitan el aroma de las flores, el contacto con la naturaleza para que gocen sus sentidos y así aprender con facilidad. Hernando suspiró y al volver de nuevo se encontró con las 3 criaturas que le observaban sonrientes. Hamid lo hacía de reojo como un niño grande. Y tiene razón, cedió. No podemos privarlos del paraíso, afirmó. Tomó a Fátima de la mano y se acercó a donde se encontraban profesor y alumnos. Día a día, Hamid recuperaba su carácter y aquella muestra de rebeldía, en el fondo, le satisfacía. Saludó a sus hijos y a Shamir en árabe, y al oírlos, los propios niños le instaron a que bajase la voz. Se sentó en el espacio sobrante de la estera de Francisco y se volvió hacia Hamid. La paz, saludó asintiendo. La paz sea contigo, Ibn Hamid, le respondió el alfaquí.
Hasta que Aisha y Fátima tuvieron preparadas la cena, Hernando se mantuvo en silencio, escuchó las explicaciones de Hamid y observó los progresos de sus hijos. Shamir le recordaba a Brahim, arisco, inteligentes, pero al contrario que su padre, con un gran corazón que demostraba en el cuidado de los menores. Francisco, el mayor de sus hijos, a quien tuvo que advertir en varias ocasiones de que no mordiera la lengua mientras gargateaba números con su palillo en una tablilla de hojas embetunadas y que se usaba una y otra vez, era un niño listo y simpático, pero siempre previsible. Los ojos azules, heredados de su padre, y su espontaneidad anunciaban incluso que era lo que se proponía hacer, acusándoles sin remedio cuando cometía alguna trastada. Francisco era incapaz de mentir, ni siquiera sabía ocultar la verdad. Tras tocarle con un dedo la punta de la lengua, que apareció de nuevo ante la dificultad de una suma, y comprobar cómo se escondía con rapidez como una serpiente, Hernando fijó su atención en Inés, consciente de que Hamid hacía lo mismo que él, como si supiera qué era lo que pensaba. En verdad era igual que su madre, preciosa. La niña estaba enfrascada en escribir números y sus inmensos ojos negros parecían dispuestos a atravesar la tablilla. Inés preguntaba y se interesaba por las cosas, pensaba las contestaciones que recibía y a veces al instante, a veces al cabo de un par de días, volvía a plantear alguna duda sobre la misma cuestión. Sus razonamientos no eran tan ágiles o inmediatos como los de los varones, pero a diferencia de estos, siempre eran fundados. Inés refulgía con sus solos movimientos. Hernando asintió con la cabeza, en señal de satisfacción, y después cruzó la mirada con Hamid. Sí, se encontraban en un paraíso, con la puerta de la calle cerrada a intromisiones extrañas, escuchando el rumor del agua al correr en la fuente y percibiendo el intenso aroma de las flores, esplendoroso a aquellas horas del atardecer en las que el sol se apagaba y el frescor hacía revivir las plantas y excitaba los sentidos. Pero era lo mismo, se dijeron el uno al otro en silencio, lo mismo que durante años había hecho el alfaquí con el niño morisco en el interior de una mísera choza, perdida en las estribaciones de Sierra Nevada. Como si no quisiera perturbar la concentración de los niños, Hamid le observó sin decir nada, reconociendo la valía de su primer alumno, aquel a quien había entregado sus conocimientos en el mismo secreto con que lo hacía ahora a su hijo. Había sido un largo camino, la orfandad, una guerra, la esclavitud a manos de un corsario y la deportación a unas tierras extrañas en las que no encontraron más que odio y desventura. La pobreza y el duro trabajo en la curtiduría, los errores y la vuelta a la comunidad, la fortuna en las cuadras hasta llegar a convertirse en el miembro más importante de entre los suyos. Y ahora ambos posaron a la vez la mirada sobre los tres niños y un escalofrío de satisfacción recorrió la espina dorsal de Hernando, su hijo. En ese momento Aisha los llamó a cenar. Hernando ayudó al alfaquí a levantarse. Hamid aceptó la ayuda y se apoyó en él. Luego, al cruzar el patio, solo, puesto que los niños lo corrieron en 4 presurosas zancadas, continuó apoyándose en él. ¿Recuerda el agua de la sierra?, preguntó el alfaquí al pasar al lado de la pequeña fuente, junto a la que se detuvieron unos instantes. Sueño con ella. Me gustaría volver a Granada, musitó Hamid, terminar mis días en aquellas cumbres. Allí se esconde una espada sagrada que alguien algún día tendrá que empuñar de nuevo en nombre del único Dios. Ese día el espíritu de nuestro pueblo renacerá en la sierra, principalmente el tuyo, Hamid. Si Hamid les inculcaba la verdad, Hernando se esforzaba en enseñar a los niños la imprescindible doctrina cristiana para que pudieran atestiguar su correspondiente evangelización los domingos, en la catedral o en las preceptivas visitas semanales del párroco de Santa María. El jurado de la parroquia y el superintendente habían abandonado sus controles, quizá por la dependencia jerárquica de Hernando del caballerizo real y su jurisdicción especial. Pero don Álvaro, el prebendado catedralicio que se hallaba al frente de la parroquia, impecablemente ataviado siempre con sus hábitos negros y su bonete, continuaba con sus visitas semanales como si de cualquier otro cristiano nuevo se tratase, aunque todos sospechaban que su interés era mayor por el buen vino y los sabrosos dulces de Aisha con que era agasajado en sus largas visitas que por verificar la catolicidad de la familia. En cualquier caso,
Entre tragos y bocados, don Álvaro se acomodaba en una silla en la galería y examinaba a los niños, escuchando una semana tras otra, con obstinación, como si tuviese miedo de que las hubieran olvidado, cómo recitaba las oraciones y las doctrinas que les habían enseñado, farsa que siempre se desarrollaba ante una familia atemorizada por si a cualquiera de los pequeños se les escapaba alguna frase o expresión en árabe. En cuanto tenía la oportunidad, Hernando tomaba la iniciativa y se sentaba con el sacerdote para distraerlo y charlar con él sobre temas diversos, principalmente acerca de la situación del otro movimiento herético que amenazaba al Imperio español y en el que se hallaba realmente interesado, el luteranismo. Hamid, por su parte, simulaba cualquier indisposición y se encerraba en su pequeña habitación. Hernando estaba convencido de que orar en una especie de desafío a la presencia del sacerdote. En cuanto don Álvaro cruzaba la cancela del patio. Es una obra de caridad, se justificó en contestación al interés de don Álvaro por aquel invisible Hamid que, según los libros de la parroquia, costaba censado en la casa. Se trata de un anciano enfermo que vivía en nuestro pueblo de las Alpujarras y, como buen cristiano, no podía permitir que muriese en la calle. Padece de fiebres recurrentes. ¿Deseáis verlo? El sacerdote bebió un trago de vino, paseó su mirada por el placentero jardín y, para su tranquilidad, negó con la cabeza. ¿Para qué quería él acercarse a un anciano que padecía de fiebre? La historia de la comunidad morisca, desde la toma de Granada por los reyes católicos hasta su expulsión definitiva. Es uno de los numerosos episodios de xenofobia que ha producido la historia de España. Las capitulaciones para la rendición de Granada establecían unas condiciones muy generosas para los musulmanes, que podrían conservar su lengua, religión, costumbres, propiedades y autoridades. Pero 8 años después, el cardenal Cisneros impuso la cristianización forzosa de los moriscos, así como la eliminación de su cultura, el establecimiento de nuevos y gravosos impuestos y la suspensión de su autonomía administrativa. Los llamados cristianos nuevos se convirtieron en personas explotadas y al tiempo odiadas, y sus antiguos derechos fueron drásticamente restringidos. La sublevación morisca de las Alpujarras, tierra de ortografía quebrada y gran belleza, fue consecuencia del irreversible deterioro de la situación de este pueblo. Se trató de una guerra que ambos bandos llevaron a cabo con suma crueldad. El levantamiento de las Alpujarras terminó con la deportación de los moriscos granadinos a otros reinos.